Yo todavía no había hecho largos y, bueno, en realidad quería, pero no sabía por dónde entrarle, hasta que un día me llaman para hacer una película, voy a hablar y el director era Juancho Yusit, que tenía el proyecto para hacer Asesinato en el Senado de la Nación. Digamos, como arrancar ya como un profesional de la fotografía. Si yo lograba que esa película tuviera un valor de, bueno, la película, por supuesto, todo el guión de Somigliana, la escenografía de Luis Diego Pedreira, que para mí fue un pilar importantísimo. El trabajo muy fuerte de Beatriz de Benedetto, que es realmente una mujer maravillosa. Y bueno, contaba también en ese momento con un cameraman que tenía un gran valor, que era Aldo Lobótrico. Yo ya había trabajado con el padre como Carmelo Lobótrico, ya había trabajado como asistente de cámara. Cuando vimos los lugares, yo iba como tratando de imaginarme cómo iba a ser esa imagen. En realidad, como no tenía una gran experiencia todavía, era como todo un poco misterioso, ¿no? Para mí. Llegamos a un lugar también que era como muy grande, pero Juancho lo quiso cerrar un poco porque era mucho, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Juancho que no, que yo quería que el espacio fuera el más grande de todos, porque me gustaba. No sabía muy bien cómo, pero a mí me gustaba, ¿no? Bueno, el asunto que empezamos a filmar, el primer día empezamos a filmar y había un conflicto con alguien, bueno, con el segundo asistente de cámara, que no quería abrir el cuarto de cámara porque no sé qué, no le pagaban lo que querían, una cosa por el estilo. Porque las películas no son solamente lo que uno ve en la pantalla, hay un montón de conflictos adentro. Bueno, tuvimos que esperar como hasta el mediodía que llegó la cámara. Cuando llega la cámara, empezamos a poner la cámara y yo había empezado un poco a poner la luz porque todavía no tenía mucha idea. Y Juancho quiere filmar a una velocidad de la luz para mí, porque para mí era así, porque quería terminar a horario en ese momento. Bueno, empezamos, yo pongo la luz de una determinada manera, empezamos a filmar, a filmar, a filmar. Me ayudó que fue un sábado. Terminamos el día, terminamos creo que a tiempo, filmamos a una velocidad que yo no tenía ni siquiera estaba acostumbrado. Bueno, me volví a mi casa, me volví con un grado de estrés descomunal. Y bueno, quise dormir, no pude dormir, al otro día yo tenía como un jardín al fondo de mi casa y empecé a caminar por ese jardín, dar vueltas, vueltas, vueltas y a pensar que no iba a poder continuar con el proyecto. Porque yo veía que eso iba a ser de una determinada manera y a una velocidad que yo no sabía cómo enfrentar eso, ¿no? Bueno, llega el lunes, tengo que salir y yo cuando salía tenía mi auto y ponía el cassette de Cabaret de Liza Minnelli y lo ponía a todo volumen y salía con el auto a toda velocidad. Me empecé a poner como loco con todo eso. Bueno, llegué al lugar de filmación, empezamos a trabajar y más o menos fui piloteando la cosa hasta que le fui agarrando la mano. Ya, fuimos avanzando con la película, hubo cosas para mí que sucedieron que eran importantes, como por ejemplo cuando hacemos la casa del personaje de Solá, de Valdés Cora, yo le pido a Luis Diego que
que me baje el valor de las paredes, porque si no yo no iba a poder controlar la luz como para hacer una iluminación que tuviera el contenido dramático que le correspondía a la escena. Él vivía en un lugar muy chico, era un tipo marginal, era un tipo violento, bueno, estaba con la mujer y la hija, pero era como un tipo como insoportable, ¿no? Violento, capaz de golpear y todo eso. Y a mí me parecía que eso tenía que tener un clima, ¿no? Bueno, Luis Diego lo hizo y yo pude controlar eso. Y bueno, hicimos toda la filmación y la verdad que quedó muy bien. Y así después fuimos haciendo todo, ¿no? Filmamos los pasillos de la casa donde él vivía, la entrada, siempre era como un lugar donde se respiraba una cierta violencia, ¿no? Y creo que yo conseguí esa atmósfera. Después hubo secuencias en el prostíbulo que frecuentaba el personaje de Solá, Valdés Cora, que Luis Diego lo armó de una manera que la verdad que a mí me maravilló, parecía una pintura como lo había armado él, ¿no? Y logré ponerle una luz, bueno, que me gustaba, pero todo estaba siempre como cuidado. Ahí yo tengo una anécdota con Aldo Lobótrico, que un día me quedó una sombra y él viene, que era el cameraman, ¿no? Yo era el director de fotografía. Y me dice, mira, ahí hay una sombra, la tenés que sacar. Le digo, déjame grabar. Que es un lío. Mira, no sé, si no la ve nadie, me dice, yo la veo, voy a la profesión y la veo. Saca la sombra. Aldo tenía esas cosas, ¿no? Pero era fiel, era trabajador, era buenísimo como cameraman, ¿no? Y además era una gran persona. Yo lo conocí cuando él era un meritorio y lo ayudaba, y lo metí en el equipo de cámara, y una vez alguien lo quería como correr y yo lo defendí, y siempre quedó como una cosa muy, muy cariñosa de él conmigo, ¿no? Y yo le tenía un gran respeto porque además cómo se entregaba y cómo trabajaba, y la calidad de su trabajo siempre fue excelente, ¿no? Bueno, ahí fuimos haciendo varias secuencias más. Hay una secuencia que a mí me gusta, que es cuando baja este señor, el senador de la oligarquía en ese momento, que viene a hablar con Valdés Cora y empieza a pegarle con un bastón. Esa secuencia para mí fue buenísima porque tenía también un contenido muy fuerte, ¿no? De un tipo que golpea a otro y el otro que se somete, ¿no? Y queda, se mete abajo de una mesa, y todo es una cosa de una violencia. Bueno, a mí, yo creo que esa película, siempre pensé que esa película había sido para mí, que el que la inventó para mí. Yo siempre sentí que, bueno, es mi película, ¿no? Es la película por la que todos me nombran y demás, y además me dio otras películas. Yo hice 2 películas, 2 largos en Venezuela, y el director, que no quería saber nada con argentinos, cuando él había estado en el Festival de La Habana y había visto la película, y el que me presentó le dijo, mirá que él hizo la película tal, el asesinato en el Senado. Sí, dice, bueno, vení, que... Bueno, fui, hablé con Román Chalbó, una gran persona también, y a los 5 minutos que estuvimos hablando ya estábamos almorzando y hablando de cualquier cosa, y yo ya estaba en las películas de él, ¿no? Así que... Bueno, Asesinato es una película que tiene algunos planos generales importantes, que creo que le hicieron muy bien a la película, pero también tiene cantidad de primeros planos que son los que también le dan una carga muy dramática a la película, ¿no? Por ejemplo, en el Senado, cuando habla Pinedo, digamos, por ejemplo, con esa carga tan dramática, tan odiosa, tan fuerte, y el otro senador que habla como mucho más sumiso,
para mí las luces tenían que ser diferentes. Los primeros planos de Pinedo tenían una carga de agresividad muy fuerte y la otra persona era como más, más bien como sometido, ¿no? Pero el que llevaba la bandera de eso, que es este señor que se hace la cena en la casa de él, que también era muy agresivo, que cuando habla con Valdés Cora, que están en la caballeriza y empiezan a hablar de las vacas y no sé qué y no sé cuánto, también yo sentía que esos primeros planos tendrían que tener una carga dramática importante porque expresaban un poco cuál era el pensamiento de ellos frente a, bueno, a la vida, a la sociedad, a lo que ellos peleaban para mantener su status quo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay una cantidad de gente que habla como un raconto de quién era Valdés Cora. Habla el mayordomo del prostíbulo, habla la mujer que limpia en la casa de Valdés Cora, habla también el torturador, policía. Había visto una película, un largo, creo que era Red, donde había una cosa parecida, donde había unas luces muy dramáticas. Y entonces me lo tomé de ahí y traté de recrearlo como para que lo que dijera esta gente tuviera una carga muy fuerte. En realidad toda la película yo quería que tuviera una carga fuerte, porque a mí me parecía que la película era una película fuerte. Entonces me inventé una manera de poner la luz, puse una luz difusa pero fuerte, cenital arriba de la cabeza, y prácticamente trabajé únicamente con eso. La luz creo que era fría, pero el pensamiento sobre eso era que tenía que ser transmitir quién era este señor Valdés Cora, que era un violento, que era un policía, que era un hombre frustrado, que era un tipo que tenía una familia pero vivía en los prostíbulos o si era capaz de, si tenía que matar, y lo tenían para eso en realidad. Era como, ni siquiera era un lacayo, era, no sé, era un tipo marginal. Entonces toda la luz que yo le puse, la puse en función de eso, de que fuera, que tuviera, digamos, esa carga dramática. También un momento que me parecía muy terrible, muy tenso, fue el lugar donde torturaban. La tortura sola ya se veía que era una cosa espantosa, pero los planos del que dirigía esa tortura también me parece que tenían una carga muy fuerte. Yo tenía que iluminarlo de tal manera que se viera en la expresión de él, de este tipo, que era, no sé, un tipo como que estaba fuera de la sociedad, ¿no? Que era capaz de torturar y regodearse y hablar como hablaba con respecto a este tipo que le aplicaban picana o lo metían adentro de un tanque de agua. La verdad era muy fuerte todo eso, y todos esos primeros planos yo siempre los pensé con ese valor, ¿no? Digamos, trataba de no repetirme, porque si no hubiera sido una cosa como monótona, pero siempre le buscaba una manera de iluminar, ya sea de contraluz, ya sea con luces fuertes de un costado, con medios contraluces, con rellenos muy suaves para que hubiera un claroscuro muy fuerte. Bueno, siempre tratando de seguir la historia que contaba Somigliana en el guión. Eso fue, digamos, lo que a mí el guión me motivó muchísimo. Me motivó también la historia de la película.
la historia ya sea en el Senado y fuera del Senado. Me parece que la película tenía momentos muy interesantes de narración, ¿no? Entonces yo lo que quise fue apoyar todo eso todo el tiempo. Esa fue, digamos, mi tarea, y por lo cual yo me encuentro como muy satisfecho con ese trabajo. Por ejemplo, para que se siente un poco que una filmación tiene sus momentos que son a veces como difíciles. Cuando filmamos en el Senado de la Nación, que filmamos en el mismísimo Senado de la Nación, todo lo que filmamos en una semana se estropeó todo, porque una película que tenía cada fotograma tenía como unos flashes, yo no sé si lo habían pasado por la aduana o por dónde, quedó toda flasheada la película. Bueno, eso fue un disgusto muy grande para todos, ya sea para el productor, para el director, para todos nosotros, porque eso no se podía presentar en un cine. Había que hacerlo todo de nuevo. Bueno, se habló, yo fui al laboratorio a ver qué había pasado, para tener más claro con la gente del laboratorio, que eran los que mejor me podían explicar. Quiero decir que con el laboratorio de Cinecolor en aquel momento tuve un apoyo muy, muy, muy grande. Muy grande. Bueno, yo salí del set al laboratorio, iba en el auto, y en un momento dado tuve que parar con el auto porque me estaba sobreexcitando de una manera, porque sentía que hacer todo eso de nuevo, con lo que había sido la puesta de luz, con lo que había sido toda la movida dentro de ese lugar, era de verdad, era dramático. Bueno, cuando llegué al laboratorio me explicaron todo lo que había pasado y demás, que habían comprado una película en otro lado, pasó por un lugar que se ve que le afectó, y entonces hubo que retomar todo. Retomar todo significaba, yo tenía colgados faroles grandes, 5.000 colgados arriba de todo, de los palcos. Arriba de los palcos los tenía colgados, poner todo de nuevo, hacer toda esa movida de luces. Bueno, fue realmente algo muy, bueno, complejo, pero en definitiva se hizo y quedó en la película bien, también como había sido la primera parte, en la que tuvimos que rehacer, así que seguimos adelante. Hay una cosa que yo quiero decir y quiero agradecer, que es, bueno, por supuesto a todo el equipo, pero también a Cinecolor, al laboratorio, que se alinearon conmigo, Inés, Willy Friesler, y fundamentalmente Beto Acevedo, que era el colorista de la película, que se alineó conmigo y se le tomó la película como si fuera de él. Y la verdad que él hizo un gran trabajo, que por eso también tiene un valor la película, ¿no? Que quedó con una dosificación de color excelente y se veía realmente muy bien.